Buenos días, siendo las 10 horas con 27 minutos del 15 de abril del año 2026, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la sexta sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés, el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, magistradas, magistradas. Siendo las 10 horas con 27 minutos del día de hoy, miércoles 15 de abril de 2026, se declara abierta la sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados y magistradas el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles 25 de marzo del presente año, someto a votación económica su aprobación. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el miércoles 25 de marzo de 2026. Por favor, señora secretaria, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada. No obstante, al orden de la lista aprobada, se iniciará con el toca 706, diagonal 2025 de la ponencia quinta, por cuanto en el mismo se advierte la excusa planteada por la magistrada cuarta de esta Sala Colegiada Civil y Familiar, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y en el que fue designado el magistrado tercero de la primera Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Mario Alberto Castro Alcocer, en funciones de magistrado cuarto de esta sala, emérito de la indicada excusa. En tal virtud se decreta un receso para que se incorpore a la sesión el magistrado Mario Alberto Castro Alcocer como integrante de esta Sala Colegiada Civil y Familiar. Se levanta el receso decretado. Por favor, señora secretaria, continúe con el orden de la sesión. Sí, magistrada. Continuando con la sesión, se hace constar que esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por lo que se refiere al toca 706, diagonal 2025, por la magistrada primera, Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, el magistrado tercero de la primera Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Mario Alberto Castro Alcocer, en funciones de magistrado cuarto de la Sala Colegiada Civil y Familiar por excusa de la titular, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. Ahora bien, se procede a resolver el toca 706, diagonal 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 410, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. En la sentencia reclamada, en lo que nos interesa, se declaró procedente la acción reivindicatoria. Asimismo, se condenó a la demandada al pago de frutos civiles computados a partir del emplazamiento y hasta la entrega material del inmueble, tomando como base para su cuantificación en ejecución el interés legal anual aplicado al valor catastral del inmueble, absolviéndose a la demandada del pago de daños y perjuicios. La parte recurrente expone 3 agravios. En cuanto al agravio primero, consistente en que fue incorrecta la determinación del juzgador de tomar como base el valor catastral del inmueble como parámetro para la cuantificación de los frutos civiles, se considera fundado, toda vez que se estima que dicha medida no es una base objetiva para el cálculo respectivo, ya que no guarda correspondencia con la naturaleza jurídica de los frutos civiles, la cual se vincula con el valor del bien en el mercado del arrendamiento y no con una base fiscal como el valor catastral.
Por ello, se propone modificar la sentencia para que la cuantificación que se realice en ejecución atienda al valor del inmueble en el mercado de arrendamiento determinado por los peritos en materia de renta inmobiliaria que, en su caso, ofrezcan las partes. Por otro lado, el agravio segundo, consistente en que fue incorrecta la determinación de fijar como punto de partida para el cómputo de los frutos civiles la fecha del emplazamiento a juicio, se estima infundado, ya que no se acreditó de manera idónea una interpelación extrajudicial válida, toda vez que la fe de hechos notarial exhibida carece del alcance suficiente para demostrar que la demandada hubiese quedado formal y eficazmente requerida para el pago desde la fecha pretendida. Por lo que la exigibilidad de la obligación se actualizó hasta la interpelación judicial. Finalmente, el agravio tercero, consistente en que el juez omitió exponer las razones por las cuales negó el pago de perjuicios, siendo que su condena debió ser procedente ante la privación del uso del inmueble, se considera parcialmente fundado pero inoperante, ya que asiste la razón al apelante en cuanto a que la autoridad de origen no fundó ni motivó la improcedencia de dicha prestación. Sin embargo, tal deficiencia no trasciende al sentido del fallo, pues el reclamo de perjuicios se sustentó en las mismas causas que originan la condena al pago de frutos civiles. En virtud de lo anterior, se propone modificar la sentencia recurrida para los efectos precisados con anterioridad. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a las señoras magistradas y magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Habiéndose pronunciado ya la resolución en el TOCA 706, diagonal 2025, que motivó la integración del señor magistrado Mario Alberto Castro Alcocer, a continuación se decreta un receso para que se reincorpore a esta sesión la magistrada cuarta de... Se levanta el receso. Señora secretaria, continúe por favor con el orden de la sesión. Sí, magistrada. Se hace constar que se continuará con la presente sesión con los magistrados integrantes de esa sala, cuyos nombres fueron precisados al inicio de la misma. Muchas gracias. Por favor, continúe con los asuntos listados. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esa sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 1, 3 y 4. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 6, 8 y 10. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 12, 13 y 14. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 19 y 20. Y de la ponencia quinta, los tocas listados con los números 23, 24 y 25. De la ponencia primera, toca 494, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales con número de expediente 342, diagonal 2022, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 770, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 4 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio de sucesión testamentaria con número de expediente 77, diagonal 2025, del Juzgado 13º de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 797, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de octubre del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 7102, diagonal 2011, del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia segunda, toca 565, diagonal 2025.
Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de marzo del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas marcado con el número 1, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente 49/2015 del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 668/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio de interdicto de obra nueva con número de expediente 598/2022 del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 777/2025, deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 237/2022 del juzgado tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia tercera. Toca 773/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 14 de octubre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 5, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente 859/2018 del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 811/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 14 de octubre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 2, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente 859/2018 del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 812/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 14 de octubre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 3, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente 859/2018 del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia cuarta. Toca 436/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de abril del año 2025, dictada en el juicio de sucesión intestada con número de expediente 693/2021 del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 550/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de marzo del año 2025, dictado en el juicio de interdicto de obra nueva, con número de expediente 175/2022 del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia quinta. Toca 766/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 127/2019 del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es declarar sin materia. Toca 558/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 643/2020 del juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 307/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de marzo del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 496/2023 del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar.
Gracias, señora secretaria. Magistradas y magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados. No siendo así, someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos por la secretaria. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de aprobar los sentidos propuestos en los tocas antes mencionados. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos en los mismos. Por favor, señora secretaria, prosiga con la cuenta de los tocas listados. Continuamos con los tocas de la ponencia segunda. Toca 733, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 16 de julio del año 2025, dictado en el interdicto de apeo y deslinde con número de expediente 433, diagonal 2023, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, el primer agravio se califica de infundado, ya que se razonó que en la legislación civil yucateca los interdictos de apeo y deslinde están contemplados dentro de los juicios extraordinarios y son considerados precisamente juicios, los cuales sí contemplan oposición entre partes. Asimismo, se puntualizaron las diferencias que existe entre nuestra legislación y la legislación poblana derogada, a la que hacía referencia el criterio jurisprudencial invocado para justificar su inaplicabilidad al caso concreto. El segundo agravio fue calificado de infundado, por cuanto al referir la juez que la característica sumaria de los interdictos de apeo o deslinde, lo que quiso destacar es que según nuestra legislación es un juicio cuya naturaleza es totalmente distinta a las diligencias de jurisdicción voluntaria y no la característica sumaria de los mismos, la cual sin duda también tienen, ya que el interdicto de apeo o deslinde es un procedimiento breve y concentrado. En su tercer agravio, en el que se alegó que la determinación combatida carecía de una debida motivación y fundamentación, en el proyecto se considera que en el auto combatido la juez correctamente se fundamentó en el artículo 651 del Código Adjetivo de la materia y motivó la determinación señalando con claridad que los interdictos son juicios sumarios, no diligencias de jurisdicción voluntaria. En consecuencia, la propuesta del sentido es confirmar la parte conducente del auto combatido. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a las magistradas y a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Secretario. A pesar de que coincido con el sentido del proyecto, respetuosamente me aparto de las consideraciones que llevaron a la magistrada a confirmar el auto apelado. Lo anterior, toda vez que si bien a juicio del suscrito era correcto confirmar que no procedía la solicitud de sobreseimiento hecha por el ahora apelante en el procedimiento de origen, disiento de que dicha negativa se haya confirmado bajo el argumento de que el procedimiento de apeo deslinde es un proceso contencioso, atendiendo a su ubicación formal dentro del Código Procesal. En cambio, estimo que la parte conducente del auto impugnado debió confirmarse, ya que aun y cuando existe un criterio jurisprudencial de la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que el procedimiento de apeo o deslinde es equiparable a un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el legislador local previó que la autoridad jurisdiccional debe resolver sobre las peticiones de apeo, independientemente de si exista o no oposición. Por lo tanto, a criterio del suscrito, debió confirmarse la negativa del sobreseimiento solicitado, atendiendo a que la intervención de las personas interesadas y colindantes en las diligencias de apeo o deslinde no puede tener el alcance ni efecto de transformar el procedimiento en un juicio contencioso ni de paralizarlo. Gracias, magistrado. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Sí, buenos días a todos. Sí, en este caso, magistrada, de igual forma, respetuosamente coincido con los comentarios expuestos por el magistrado Salum, así que me sumaría a la emisión de su voto. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? No siendo así, atento al proyecto presentado y las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero,
A favor del sentido del proyecto, con las consideraciones que mencioné, haciendo un voto concurrente. Magistrada Cuarta. A favor del sentido del proyecto y sumándome al voto concurrente propuesto por M3. Gracias. Magistrado Quinto. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el sentido del proyecto presentado, con 2 votos concurrentes de la ponencia tercera y cuarta de esta sala, con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 769/2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 460/2021 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar los agravios primero, segundo y tercero como infundados, pues la apelante pierde de vista que la acción pro forma es de naturaleza personal y en este tipo de acciones se pretende el cumplimiento de una obligación contraída por el sujeto, lo cual involucra un compromiso de hacer o no hacer, por lo que las partes intervinientes en el juicio solo serán las que celebraron dicho acto jurídico. Ello en consonancia con los criterios jurisprudenciales citados en el proyecto, en particular uno de la extinta primera sala de la Corte, en el sentido que al tercero interesado, es decir, al propietario registral del inmueble, no le genera perjuicio el juicio de acción pro forma y no se violenta su derecho de audiencia, ya que la controversia no versa sobre derechos reales de inmuebles, sino únicamente en dar forma legal a un contrato a través de una escritura pública. Por otro lado, también se considera inoperante una parte del agravio primero en la que el apelante se duele de la condena a la desocupación del inmueble por no señalar qué perjuicio le causa a ella directamente, pues el perjuicio alegado fue en función al tercero propietario registral. Por lo que respecta al cuarto agravio, se propone calificarlo como esencialmente fundado pero insuficiente para revocar, pues si bien se advirtió que la sentencia adolece de congruencia, pues en la parte considerativa se estableció la procedencia de la condena en costas en perjuicio del apelante y en el punto resolutivo quinto no se le condenó, no obstante, debe prevalecer lo señalado en dicho punto resolutivo en el sentido de absolverla, ya que la apelante no fue condenada por todas las pretensiones que reclamó el actor. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia definitiva apelada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a las señoras magistradas y a los señores magistrados si existe algún comentario o consideración al respecto. ¿Qué tal, magistrada? Muy buenos días. El de la voz, si bien comparte la propuesta en la parte en la que se desestiman los agravios, por lo que debe prevalecer la condena para que se firme la escritura de compra-venta, sin embargo, difiero de la calificación de inoperancia que se le está dando a una parte del agravio primero, en donde toda vez que estimo que no puede subsistir la condena a que se entregue el predio en cuestión totalmente desocupado, por lo que la calificación correcta en atención a la causa de pedir sería declararlo fundado, toda vez que aparentemente ya se transmitió a un tercero de buena fe el predio objeto de la litis, por lo que tomando en cuenta la naturaleza y el objeto de la acción pro forma, que es el otorgamiento de la firma y escritura pública, no se podría dirimir o constituir un derecho de posesión ni de propiedad, por tanto, no podría quedar vigente esta condena, por lo que emitiría un voto particular al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Si no es así, atento al proyecto presentado y las opiniones y la opinión vertida del señor magistrado, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada Primera. A favor del proyecto. Magistrada Segunda. A favor. Magistrado Tercero. A favor. Magistrada Cuarta. A favor del proyecto. Magistrado Quinto. Respetuosamente, en contra. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. Queda aprobado en consecuencia por mayoría de votos el proyecto presentado con un voto en contra de la ponencia quinta de esta sala con el sentido propuesto en el proyecto. Continuamos con el TOCA 622/2025.
Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 126/2021 del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Antes de entrar al estudio de los agravios, en el proyecto se plantea revisar de manera oficiosa el cumplimiento de los presupuestos procesales. Así, se razonó que en el asunto constituyó una violación procesal el nombramiento del interventor judicial que representó a la sucesión de la parte demandada durante el juicio, dado que si bien esa designación está prevista en el numeral 878 del Código de Familia del Estado, aquella debía realizarse dentro de un juicio sucesorio, circunstancia que no aconteció en este caso, dado que en el mismo juicio de nulidad de matrimonio, la autoridad de primera instancia designó a una persona para que represente a la sucesión del demandado durante todo el desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, se concluye en el proyecto que dicha actuación constituyó una violación procesal que afectó el derecho de defensa de la sucesión. En consecuencia, se propone calificar de inoperantes por inatendibles los motivos de inconformidad planteados por la recurrente. Así, el sentido propuesto en el proyecto es revocar y reponer el procedimiento. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a las señoras magistradas y a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 18/2026, deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de junio del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 801/2024 del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el recurrente expresó que se le impuso un deber alimentario desproporcionado, ya que al resolver omitió considerar que, además del promovente de las diligencias, tenía a su cargo la obligación de otorgar alimentos a sus otros acreedores, que resultan ser menores de edad, agregando que tal situación no fue verificada, yendo así en contra de su interés superior, por lo que se violó en su perjuicio cuestiones fundamentales que debe satisfacer los procedimientos. Después del estudio, yo considero que los agravios, por un lado, son infundados, porque el presente recurso de apelación no resulta ser el momento ni la vía procesal, ya que todo aumento o disminución de la suma fijada por el juez para alimentos y que resultara insuficiente para el acreedor o excesiva para el deudor, en su caso, deberá tramitarse en diverso proceso. Y el hecho de que haya alegado que el juez debió haber pedido al registro civil los documentos que acreditaran su dicho, considero que es inoperante, ya que era suficiente con los estados de ingresos de sus trabajos que contaba en ese momento la jueza para resolver. No obstante, considero que en suplencia de la queja a favor del acreedor alimentario, se estima la necesidad de regraduar la cantidad líquida fijada en concepto de garantía de la pensión alimenticia establecida, porque se estima que se consideraron para su cálculo deducciones no legales. El sentido modifica entonces. ¿Sí, modifica? Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a todos los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. No siendo así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el toca 804/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de agosto del año 2025, dictada en el juicio de interdicto de apeo y deslinde con número de expediente 817/2019
del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, después de hacer análisis de los agravios, considero que son infundados, pues los dictámenes rendidos en el procedimiento carecieron de precisión al no haber considerado diversos factores que pudieron originar que sus medidas no fueran fiables, y así poder justificar y sustentar la pérdida o falta de las medidas que adujeron en sus peritajes, lo que se traduce en la omisión de aportar todos los datos que le hubiesen permitido sustentar sus conclusiones respecto de que las medidas topográficas de los predios, desde el origen, no coincidían con las legales. Por lo tanto, resulta de justo derecho lo considerado por la juzgadora de origen, en el tenor de que carecen de todo valor probatorio, toda vez que, si no existe certeza respecto a las medidas de los predios objeto del presente juicio, resulta contradictorio determinar que la barda a la que hace referencia el actor en su demanda se encuentra o no dentro de las medidas de su predio, por lo que es infundado que se había acreditado que tal barda estaba colocada indebidamente. Asimismo, en ambos dictámenes los peritos proponen una solución para dividir en partes iguales los predios materia de la litis, bajo el argumento de que esa era la supuesta intención del propietario, quien se los donó, padre de los aquí involucrados, y en base a medidas tomadas sin considerar diversos factores, dichos dictámenes se encuentran encaminados a modificar y afectar la propiedad de tales predios al variar las medidas legales. Por lo consecuente, son infundados los agravios, pues contrario a lo que aquí invoca el recurrente, sí es correcta la determinación de la juzgadora de origen al declarar que las conclusiones de los peritos tenían como propósito dirimir el litigio mediante un ajuste de medidas, lo que no es materia del juicio de apeo y deslinde. Por lo que toca a lo que expresa el apelante, referente a que el juez tenía los elementos para disponer que se fijaran las señales convenientes en los puntos deslindados que sirvieran de límites legales e incluso atender cualquier cuestión de reducción por urbanización o cualquier otra que refieren los expertos en sus dictámenes, considero que es infundado, toda vez que el juez no está obligado a recabar ni desahogar de oficio las pruebas, porque son a las partes a las que les corresponde probar su dicho. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados y a las señoras magistradas si existe algún comentario u observación. No siendo así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Si no existe inconveniente alguno, en este momento podríamos decretar un receso, si todos están de acuerdo. Muchas gracias. Se decreta. Se levanta el receso decretado. Por favor, señora secretaria, continúe con el orden de la sesión. De la ponencia cuarta, respecto al TOCA 764/2025, a solicitud de la ponente se retira para un mayor estudio. Continuamos con el TOCA 97/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de enero del año 2025, dictada en el incidente de incremento de pensión alimenticia aperturado en el procedimiento iniciado originalmente en la vía ordinaria oral familiar y continuado por cambio de vía a procedimiento de jurisdicción voluntaria con número de expediente 185/2018 del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el TOCA de referencia se propone declarar parcialmente fundados, infundados e inoperantes los agravios expuestos por el apelante. Los agravios segundo al quinto se estiman infundados e inoperantes al no haber acreditado el deudor alimentario mediante prueba idónea que sus ingresos no incrementaron conforme al salario mínimo en los años reclamados y al tratarse de circunstancias preexistentes al convenio elevado a sentencia, de argumentos ajenos al objeto del incidente y de un supuesto acuerdo privado que resulta ineficaz frente a una norma de orden público e interés social. Ahora bien, del estudio al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 311/2022 y conforme a las circunstancias particulares del caso,
considero que la madre, quien detentaba la guarda y custodia de ambos hijos y asumió materialmente todos los gastos necesarios para su subsistencia y sano desarrollo, sí cuenta con legitimación procesal activa para solicitar la actualización de la pensión alimenticia correspondiente a los periodos en que aquellos eran menores de edad, sin que el posterior arribo a la mayoría de edad de uno de los acreedores alimentarios pueda privarla de ese derecho. Por tanto, el primer agravio se considera parcialmente fundado únicamente en cuanto a que la actora carecía de legitimación para reclamar en nombre de su hija mayor de edad los incrementos correspondientes a los periodos posteriores a la fecha en la cual ésta alcanzó dicha mayoría de edad, al no haber comparecido la nombrada a hacer valer sus derechos por conducto propio. No obstante, respecto a los periodos en los cuales su hija aún era menor de edad, la actora sí contaba con la legitimación para reclamar y cobrar el aumento de la pensión alimenticia. En consecuencia, se propone modificar la sentencia impugnada a fin de dejar sin efectos la condena por los montos atribuidos a la acreedora alimentaria mayor de edad por los periodos en los que ya había alcanzado dicha condición y ajustar en consecuencia la pensión alimenticia vigente. ¿Es cuanto? Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados y a las señoras magistradas si existe algún comentario u observación al respecto. Sí. Adelante, magistrado. Gracias. Respetuosamente, yo creo que emitiría un voto en el sentido de que cuando presenta el incidente la madre, la hija, mujer, ya cumplió la mayoría de edad. Entonces, lo que yo creo es que habría que tomar la determinación de que no se resuelva conforme a los incrementos y lo solicitado referente a la hija, ya que únicamente el hijo era menor de edad en el momento que promueve el incidente. Entonces, por ahí iría mi voto. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, magistrado. Perdón, de igual manera, difiero respecto al estudio que se está haciendo por lo que se refiere a la hija que ya tenía la mayoría de edad al momento en el que la parte apelante presenta su planilla de liquidación, por lo que carecía de legitimación para solicitarlo, toda vez que considero que se le debió de haber dado vista a la hija para que hiciera suyas esas observaciones y en todo caso pues pudiera solicitar las actualizaciones de la pensión alimenticia, por lo que formularía un voto concurrente en este sentido. Muchas gracias. Respetuosamente también me voy a apartar de una parte del proyecto presentado. Si bien coincido con el estudio que se hace en el proyecto de los agravios segundo, cuarto y del segundo al quinto, no comparto una parte del estudio que se hace en el primer agravio donde se le reconoce legitimación procesal al incidentista recurrente en la época en la que solicitó los incrementos en la pensión a favor de su hija mayor, en específico a favor de su hija mayor. Pues para tal fecha, aquella había adquirido ya la mayoría de edad y en consecuencia había cesado la representación que ejercía su progenitora, por lo que era la propia interesada a quien le correspondía instar la solicitud de incrementos. Lo anterior también es consistente con un diverso fallo que hemos tenido aquí en la sala con antelación y también esta determinación no dejaría inaudita al acreedor alimentista quien tiene a salvo sus derechos para solicitar pues, el incremento respectivo, por lo que solo me apartaría de la parte del proyecto, pero coincido con el sentido de modificar. Gracias. Hola, buenos días. Igual, si bien coincido en términos generales con el sentido de la resolución, me aparto de las consideraciones en lo que reconoce la actora la legitimación para reclamar incrementos de pensión alimenticia en favor de su hija, pues, como ya se dijo, ella ya era mayor de edad, sin delimitar con precisión los efectos del cese de su representación legal, por lo que coincido con el sentido del proyecto, pero me aparto en estas consideraciones. Es cuanto. Gracias.
Atento al proyecto presentado y a las opiniones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación, por favor. Magistrada primera. A favor del sentido del proyecto, pero con el voto concurrente ya manifestado. Magistrada segunda. A favor del sentido del proyecto, con las consideraciones expuestas y con anuncio de voto concurrente. Magistrado tercero. Lo mismo con el proyecto, pero anuncio voto concurrente. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto con las observaciones hechas anteriormente. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Gracias. Queda aprobado en consecuencia por unanimidad únicamente el sentido propuesto en el proyecto por modificar. Sin embargo, en virtud de la discrepancia en las consideraciones, en la parte de las consideraciones vertidas por las ponencias primera, segunda, tercera y quinta de esta sala, lo procedente sería designar un magistrado de la mayoría para que se encargue del engrose del proyecto correspondiente. No sé quién se quisiera hacer cargo. Magistrado tercero de la sala, gracias. En consecuencia, corresponderá a la ponencia tercera de esta sala el engrose. Continúe, señora secretaria, gracias. Continuamos con el TOCA 516, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 1 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 51, diagonal 2025 y su acumulado 83, diagonal 2025 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente TOCA del estudio realizado, se propone declarar fundados en suplencia de la queja, infundados e inoperantes los agravios de la parte apelante, pues a la sentencia interlocutoria de primera instancia le faltó motivación y fundamentación, así como que no se valoró la escucha de la menor de edad involucrada, la cual se había celebrado previo al dictado de la misma. Por lo tanto, no se considera que se haya dictado acorde a su interés superior. Por lo anterior, se propone modificar la sentencia impugnada y si bien se confirma que no procedió el incidente de modificación de régimen de convivencia, pues se conservó el mismo en los términos en que fue fijado por la juez de primera instancia, en suplencia de la queja, ahora dicho régimen debe considerarse flexible y ajustarse a las posibilidades materiales de la progenitora, quien tiene la carga de trasladarse y quien deberá dar aviso a la juzgadora de cuando se encuentre en aptitud de viajar a la ciudad para encontrarse con su hija, y en ese sentido se tomen las medidas necesarias para que la convivencia sea efectiva. Asimismo, y en consecuencia de lo anterior, se consideró ampliar la convivencia por medios electrónicos en las quincenas en las que la apelante no pueda trasladarse a esta ciudad. Es cuanto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados y a las señoras magistradas si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el asunto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia quinta, TOCA 709, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 638, diagonal 2022 del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto propone declarar infundado el agravio de la parte actora relativo a la duración del concubinato, porque las pruebas aportadas no acreditan la continuidad de la cohabitación después del año 2011, mientras que la testimonial del demandado y su propia declaración sí ubican la convivencia en ese periodo. Infundado el agravio del demandado sobre la supuesta aplicación retroactiva de la ley, porque la pensión compensatoria y la compensación económica no son derechos adquiridos durante la relación, sino efectos que se actualizan con su ruptura y se rigen por la normativa vigente al reclamarse.
Se propone declarar infundado el agravio del demandado sobre la extemporaneidad o prescripción de la pensión compensatoria porque la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a solicitar alimentos no se extingue con el transcurso del tiempo ni precluye al constituir un derecho sustantivo irrenunciable. Se propone declarar parcialmente fundado el agravio de la actora relativo a la cuantificación de la pensión compensatoria porque el monto fijado no refleja adecuadamente la capacidad económica real del demandado ni la situación de vulnerabilidad. Infundados los agravios del demandado sobre la improcedencia de la compensación económica y el porcentaje del 25% porque se acreditó la aportación indirecta de la actora en la dinámica familiar y el porcentaje resulta proporcional al tiempo de convivencia y al patrimonio generado. Infundados los agravios de la actora sobre la inclusión de otros activos en la base patrimonial porque únicamente se acreditó la adquisición de 6 bienes inmuebles durante el concubinato, por lo que se propone modificar parcialmente la sentencia recurrida. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a las magistradas y a los magistrados si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia primera, toca 526, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 749, diagonal 2022 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. El proyecto propone confirmar la sentencia impugnada al estimar infundado los agravios. La parte apelante formula en esencia 3. Primero, sostiene que se vulnera su derecho de propiedad al impedirse el ejercer sus facultades de uso, goce y disposición del bien común. El segundo, argumenta que la copropiedad ya no es viable debido a las condiciones de conflicto entre las partes, por lo que debió decretarse su disolución. Y como tercer agravio refiere que el juzgador omitió aplicar criterios jurisprudenciales que permitan la disolución cuando existe una negativa de uso y disfrute. En cuanto al primer agravio, se considera infundado ya que el derecho de propiedad y la facultad de no permanecer en indivisión no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las limitaciones establecidas por la ley. En el caso, existe una sentencia familiar firme que otorgó el uso exclusivo del inmueble a la demandada y a su hijo, lo cual constituye una limitación temporal legítima derivada de una determinación judicial emitida en materia familiar. Dicha resolución genera efectos vinculantes que deben ser respetados por la jurisdicción civil en atención a los principios de cosa juzgada y coherencia del sistema jurídico, así como el interés superior de la niñez. Respecto al segundo agravio, también se estiman infundados, pues la disolución de la copropiedad no depende de la falta de armonía entre las partes, sino del estado jurídico del bien. En este caso, como ya se señaló, el inmueble se encuentra afectado por una carga judicial derivada de una resolución en materia familiar. Finalmente, el tercer agravio es igualmente infundado, ya que la falta de acceso al inmueble no constituye una negativa arbitraria, sino que deriva del cumplimiento de la resolución judicial firme. Las jurisprudencias invocadas por el apelante no resultan aplicables a partir de supuestos distintos en los que no existe una carga judicial previa que limite el uso. En consecuencia, se concluye que la acción de disolución de copropiedad no puede resolverse en los términos absolutos planteados por la parte actora, dado que el inmueble se encuentra actualmente sujeto a una determinación judicial previa que condiciona su uso. Por ello, se propone confirmar la sentencia definitiva impugnada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los integrantes de esta sala si existe algún comentario u observación al respecto. Si no es así, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el expedientillo número 4, diagonal 2026, derivado del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de febrero del año 2026, dictado en el TOCA 697, diagonal 2025.
que deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 536/2021 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto propone declarar infundados los agravios y confirmar el auto recurrido. La parte recurrente formula en esencia dos agravios. El primero sostiene que la autoridad omitió fundar y motivar la negativa de señalar fecha para la audiencia de alegatos. Y en el segundo argumenta que el cómputo del plazo de caducidad es incorrecto, pues debió considerarse un auto posterior como acto de impulso procesal. Respecto al primer agravio, se sostiene infundado ya que la negativa de fijar para la fecha para la audiencia de alegatos no constituye una obligación arbitraria, sino una consecuencia directa de haberse decretado la caducidad de la instancia. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias procesales se desprende que la solicitud de audiencia de alegatos formulada el 11 de febrero de 2026 fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo de inactividad procesal. Al haberse configurado la caducidad de la instancia desde el día 9 de febrero de 2026, cualquier petición subsecuente resulta jurídicamente inatendible, de ahí que la negativa de fijar fecha para los alegatos no deba considerarse una omisión procesal, sino el resultado lógico-jurídico de la pérdida de vigencia del proceso. En efecto, al actualizarse la inactividad procesal de las partes durante el plazo legal, el procedimiento se extinguió, por lo que resultaba jurídicamente improcedente continuar con la secuela judicial. En ese sentido, la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada al expresar con claridad la causa que dio origen a la determinación, lo que permitió a la recurrente conocerla y controvertirla oportunamente. En cuanto al segundo agravio, también se estima infundado, ya que el auto que la inconforme pretende considerar como acto de impulso procesal carece de dicha naturaleza. Ello es así porque dicho prohibido únicamente tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, sin ordinar diligencia alguna ni generar un avance real en el procedimiento. En consecuencia, dicho acto no es apto para interrumpir el plazo de caducidad, el cual requiere una promoción eficaz encaminada a dar continuidad al proceso. Por lo que hace el cómputo de la caducidad, conforme al artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en segunda instancia este opera tras 3 meses consecutivos de inactividad. En el caso, la última notificación ocurrió el 7 de noviembre de 2025, por lo que el término inició el 8 de noviembre y concluyó el 9 de febrero de 2026, al ser inhábil el día 7. Así, dado que el escrito de la recurrente fue presentado hasta el 11 de febrero, resulta evidente que el plazo ya había fenecido. En consecuencia, al resultar infundados los agravios de encontrarse la resolución debidamente fundada y motivada, se propone confirmar el auto impugnado. Es cuanto. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los integrantes de esta sala si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Sí, magistrada, respetuosamente formularía voto concurrente respecto del proyecto presentado, únicamente apartándome de la fecha que se está considerando para determinar la caducidad, ya que en el voto que presentaré lo que se sostiene es que la caducidad se actualizó desde el 7 de febrero, pero la promoción respectiva pudo presentarse válidamente el 9 del mismo mes, al ser el día hábil siguiente, sin que con esto se altere el cómputo de que operó dicha figura procesal, con base en lo que debe entenderse por meses consecutivos y en apoyo a lo dispuesto en la jurisprudencia, caducidad de la instancia, el plazo de 6 meses en primera instancia y 3 en la segunda, que establece el artículo 53 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, para que se decrete incluye los días inhábiles y aquellos en los que no pueden tener lugar actuaciones judiciales. Es cuanto. Gracias. Atento al proyecto presentado y a las consideraciones vertidas, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto con el voto concurrente anunciado. Gracias. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado en consecuencia por unanimidad el proyecto presentado con un voto concurrente de la ponencia cuarta de esta sala, con el sentido propuesto. Conforme al orden del día,
Entrando a los asuntos generales, pregunto a los integrantes de esta sala si tienen algún asunto que proponer. Sí, magistrada, a mí me gustaría proponer dos asuntos. El primero relativo a, el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de Gobierno el acuerdo general que establece lo relativo a los precedentes, y toda vez que tengo dos precedentes pendientes de su aprobación, si pudiéramos convocar a una sesión extraordinaria para que se puedan aprobar estos precedentes, toda vez que ya tiene bastante tiempo que se aprobaron. Y por otra parte, en vista de que el asunto número 22 relativo al TOCA 706-2025 de mi ponencia fue resuelto por unanimidad, me gustaría poner en consideración de la sala la creación de un precedente relativo a el pago de frutos civiles en juicios civiles. Ok. ¿Alguna manifestación al respecto a las dos solicitudes del magistrado, en particular la convocatoria a una sesión extraordinaria y por otro lado a la elaboración de dos precedentes? ¿Se pueden votar juntos? Si no tienen ninguna manifestación, nada más por lo que hace a la convocatoria a la sesión extraordinaria, de acuerdo a la agenda de la sala, me permito proponer para que esta se lleve a cabo el día viernes 17 de abril de 2026 a las 11 horas, si lo tienen a bien los señores magistrados, las señoras magistradas. Si es así, someto los dos asuntos, tanto la convocatoria a sesión extraordinaria como la aprobación de la elaboración de dos precedentes, a una votación. Perdón, solo sería un precedente. Precedente. Es un precedente nuevo, sí. Perdón, sí. Entonces, la elaboración como segundo punto de un precedente en el TOCA que ya he indicado por el magistrado. Si no hay consideración, lo podemos someter a votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Gracias. Queda aprobado en consecuencia por unanimidad tanto la expedición de la convocatoria para la sesión extraordinaria en los términos precisados y la elaboración de un precedente en el TOCA señalado por el magistrado quinto de esta sala. También, si me lo permiten, los magistrados y magistradas, yo voy a proponer la elaboración de dos precedentes derivados del TOCA 557/2025 de la ponencia a mi cargo, que fueron fallados en la pasada sesión del 25 de marzo de 2026. Si existe alguna consideración al respecto. De no ser así, lo podríamos estar aprobando en votación económica la elaboración de los precedentes referidos. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Muchas gracias. Queda aprobado en consecuencia por unanimidad la elaboración de los precedentes del TOCA referido por la de la voz. Finalmente, se programa la próxima sesión de esta sala para el día miércoles 29 de abril de 2026 a las 12 del día. Habiendo quedado, en consecuencia, agotados los asuntos del orden del día, siendo las 12 horas con 33 minutos, declaro cerrada la presente sesión.